¿Te imaginas entrar al vestuario del Barça y sentir esa tensión invisible que corta el aire? No hace falta que nadie grite para saber que algo no va bien. Las miradas esquivas, los silencios incómodos y las conversaciones en voz baja lo dicen todo. El ambiente no es el de un equipo que rema en la misma dirección, sino el de un grupo que intenta mantener la calma mientras debajo de la superficie hierven los desacuerdos. Así está el Barcelona. Y sí, el vestuario ha explotado. O al menos, eso es lo que empieza a parecer. Jugadores importantes están molestos con la gestión de Xavi Hernández. Y aunque nadie lo dice abiertamente frente a las cámaras, los gestos, las actitudes y las filtraciones lo gritan sin palabras. Pero la pregunta es, ¿qué ha pasado para llegar hasta este punto? ¿Cómo un vestuario que parecía unido, con un entrenador símbolo del ADN Barça, ha terminado envuelto en reproches y desconfianza? ¿Son simples diferencias profesionales o hay una fractura más profunda que amenaza el equilibrio interno del equipo? Quédate hasta el final, porque lo que está ocurriendo dentro del Barça es mucho más complejo y mucho más humano de lo que parece desde fuera. Y si ya estás sintiendo la intriga, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Para entender este conflicto hay que retroceder un poco. Xavi llegó al banquillo con la autoridad moral de quien encarna la esencia del club. Un jugador legendario, formado en la Masía, discípulo de Guardiola, conocedor del estilo y admirado por la afición. Su palabra era ley, su idea de juego casi un credo. Pero con el tiempo, esa visión tan estructurada comenzó a chocar con la realidad del fútbol moderno, con sus dinámicas más físicas, sus vestuarios repletos de egos y la presión de resultados inmediatos. Y en ese choque de mundos, algo se quebró. El primer síntoma fue la frustración de algunos jugadores que sentían que, por más que rindieran bien, su lugar en el equipo no estaba garantizado. Las rotaciones constantes, las decisiones difíciles de entender y la sensación de favoritismos invisibles empezaron a calar. Raphinha fue uno de los primeros en mostrar su malestar, cansado de ser cambiado incluso después de grandes actuaciones. Otros, como Joao Félix, se sentían en un limbo. Titulares un día, olvidados al siguiente. Cuando eso ocurre en un vestuario de estrellas, el clima se enrarece. No porque se pierda la confianza en el entrenador, sino porque empieza a perderse la claridad. Lo curioso es que Xavi no ha dejado de ser respetado. Su figura sigue imponiendo, pero la confianza emocional se ha erosionado. Algunos jugadores sienten que su discurso se ha vuelto predecible, que repite los mismos mensajes aunque los resultados no acompañen. Otros lo acusan de ser demasiado rígido, de no adaptarse a las características de sus futbolistas. En el fondo, el problema no es técnico, sino humano. Cuando los jugadores dejan de sentirse escuchados, el equipo deja de funcionar como un conjunto. El Barça ha sido siempre un club de ideología futbolística, casi de religión. Pero incluso en una iglesia, la fe necesita renovación. Y dentro del vestuario, las homilías de Xavi han dejado de inspirar como antes. El mensaje del tenemos que jugar a lo Barça ya no motiva, porque algunos sienten que no está respaldado por un plan realista. La modernidad exige algo más que identidad. Exige soluciones tácticas concretas, preparación física a nivel más alto y manejo emocional sofisticado. Y ahí es donde el discurso de Xavi parece haberse quedado corto. Uno de los temas más comentados entre los jugadores es el trabajo físico. Muchos consideran que los entrenamientos han sido insuficientes para sostener la intensidad de los partidos. Se dice que con el nuevo cuerpo técnico se entrena más duro, con mayor exigencia y que eso se nota en el campo. Ese contraste, aunque no se exprese en público, deja un mensaje claro. Algunos futbolistas creen que bajo Xavi el equipo no estaba preparado para competir al máximo nivel durante los 90 minutos. Y cuando un jugador siente que su físico no da para más, la confianza también se desploma. La gestión de los egos es otro capítulo crucial. Xavi, que fue jugador de élite, conoce mejor que nadie cómo piensa una estrella. Pero eso no le exime de cometer errores. Su tendencia a proteger a ciertos futbolistas, a mantener intocables en el once a pesar de los altibajos, ha generado roces silenciosos. En los grandes vestuarios, la meritocracia no es una palabra decorativa, es una necesidad. Y cuando esa sensación desaparece, los suplentes dejan de pelear con la misma motivación. El banquillo se enfría, la energía se dispersa. Detrás de cada mirada cruzada hay una historia. Un futbolista que se siente desplazado, otro que se cree injustamente criticado, otro que percibe que su opinión ya no importa. Y aunque Xavi ha intentado mantener la calma, su carácter fuerte y su obsesión por el control no siempre le han ayudado. Los enfados públicos, los gestos en el banquillo,
las declaraciones directas tras los partidos, todo eso deja huella. Un técnico puede ser exigente, pero si transmite rigidez o frustración, los jugadores lo notan. Y en el fútbol de hoy, donde la comunicación es casi tan importante como la táctica, perder ese canal es perder el vestuario. En los últimos meses, la tensión se ha hecho visible. Algunos futbolistas lo disimulan con profesionalidad, pero se percibe la falta de conexión emocional. No hay la misma alegría en los entrenamientos, ni la misma complicidad en los gestos. El grupo parece dividido entre los fieles al proyecto y los que ya miran al futuro con distancia. Y eso, en un equipo de alto nivel, puede ser letal. La química es la base del éxito. Cuando se rompe, los resultados se resienten. Xavi, por su parte, se ha mostrado dolido por las críticas internas. Considera que se ha sido injusto con su trabajo, especialmente con quienes no entienden las dificultades que ha enfrentado el club en materia económica, institucional y deportiva. En cierto modo, tiene razón. Ha tenido que construir un equipo competitivo en un contexto lleno de limitaciones. Pero incluso los argumentos más sólidos pierden fuerza cuando el ambiente se vuelve turbio. En el fútbol, la percepción es tan poderosa como la realidad. Hay un episodio que marcó un antes y un después. Un partido en el que el Barça mostró apatía, falta de intensidad y Xavi explotó en el vestuario. Les reprochó a sus jugadores que habían perdido el alma, que no habían competido con orgullo. Ese tipo de discursos suelen tener efecto inmediato, pero a la larga desgastan si se repiten sin resultados. Porque cuando el mensaje es el mismo y las cosas no cambian, se convierte en ruido de fondo. Los futbolistas dejan de escuchar, no por rebeldía, sino por saturación. En el fondo, este conflicto no tiene un solo culpable. Es el resultado de una acumulación de pequeños choques, de decisiones difíciles de entender y de una comunicación que ya no fluye como antes. Algunos futbolistas sienten que Xavi no confía plenamente en ellos. Él, en cambio, percibe que el compromiso del grupo ha bajado. Es una espiral. Y en esa espiral, el equipo se descompone poco a poco, sin que nadie dé el primer paso para romper el ciclo. La directiva observa con atención. Sabe que un vestuario fracturado es una bomba de relojería. Y aunque públicamente se mantiene un discurso de unidad, puertas adentro se habla de desgaste, de que quizá el mensaje del entrenador ha llegado a su límite. El relevo no es solo una cuestión táctica, sino psicológica. Cada proyecto tiene una fecha de caducidad emocional. Y cuando se supera, la conexión entre técnico y jugadores se vuelve irrecuperable. Pero el caso de Xavi es especial, porque su vínculo con el Barça va más allá del contrato. Representa una era, un ideal. Despedir a un símbolo no es como despedir a un entrenador cualquiera. Por eso, la tensión se maneja con tanto cuidado. Nadie quiere que el conflicto escale a una ruptura dramática, pero los hechos se imponen. La paciencia tiene un límite, y el vestuario ha llegado al suyo. En las conversaciones internas se habla de desgaste, de agotamiento. Algunos jugadores jóvenes sienten que no reciben la guía que esperaban, mientras que los veteranos perciben que el proyecto se ha estancado. En un club con tanta presión mediática, esas sensaciones se amplifican. Todo se magnifica, cada gesto se analiza, cada palabra se interpreta. Y cuando la confianza se rompe, todo lo demás empieza a fallar. La táctica, la concentración, incluso la suerte. No hay que olvidar que Xavi, además de entrenador, ha sido un referente moral. Su autoridad no provenía solo del banquillo, sino de su pasado. Pero la nostalgia no gana partidos. Y cuando el discurso deja de convencer, el pasado se convierte en un peso. El equipo necesita nuevas ideas, nuevas voces, otro aire. Y aunque Xavi ha intentado reinventarse, su esencia es la misma. El fútbol de toque, la paciencia, la estructura. Lo que en otro tiempo fue revolucionario, ahora parece insuficiente frente a rivales más dinámicos y físicamente potentes. El contraste entre lo que Xavi quiere y lo que los jugadores sienten se ha hecho evidente. Él pide disciplina, orden y compromiso. Ellos piden libertad, frescura y motivación. Y cuando ambas visiones chocan, el resultado es una especie de limbo en el que nadie está plenamente satisfecho. El Barça no juega mal, pero tampoco brilla. Gana algunos partidos, pierde otros y, sobre todo, transmite una sensación de estancamiento que desespera a los aficionados. Hay algo especialmente delicado en todo esto: el silencio. Cuando un vestuario se enfría, los jugadores ya no se quejan, simplemente se desconectan. Y ese es el peor síntoma, porque el enfado, al menos, indica que aún hay pasión. La indiferencia, en cambio, es la antesala de la ruptura.
y varios dentro del club temen que eso es lo que está empezando a pasar. Aún así, hay que reconocer que Xavi no lo ha tenido fácil. Ha gestionado una plantilla corta, con jóvenes talentosos pero inexpertos y veteranos en declive físico. Ha lidiado con lesiones clave, con un entorno mediático implacable y con una directiva que exige resultados inmediatos. Pero el fútbol no entiende de excusas. La realidad es que el vestuario ya no vibra con su mensaje. Y cuando el entrenador pierde esa conexión emocional, el final es cuestión de tiempo. Los aficionados, mientras tanto, se dividen. Algunos defienden a Xavi con fervor, convencidos de que representa la identidad del club y que solo necesita tiempo. Otros creen que el ciclo se ha agotado y que mantenerlo sería prolongar la agonía. En medio de ese debate, los jugadores observan en silencio, porque ellos, más que nadie, sienten el peso de la situación. Saben que cuando el entrenador está cuestionado, todos lo están, y la incertidumbre es un enemigo invisible que afecta al rendimiento tanto como cualquier lesión. En este contexto, las decisiones tácticas se vuelven simbólicas. Cada alineación es leída como un mensaje, cada cambio como una declaración. Si un jugador queda fuera, se interpreta como castigo. Si otro repite, como favoritismo. Y esa lectura constante desgasta a todos. Xavi ha intentado mantener el equilibrio, pero en un entorno tan cargado de emociones, cualquier movimiento genera ruido. Lo más preocupante no es la tensión en sí, sino la falta de soluciones claras. No hay un liderazgo interno que unifique al grupo. Los capitanes hacen lo posible, pero el desánimo se nota. La plantilla necesita una figura que vuelva a conectar las piezas, que devuelva la confianza y el sentido colectivo. Porque el Barça, más allá de su historia y su talento, depende de su espíritu de equipo. Sin eso, se convierte en un conjunto de individualidades brillantes pero desconectadas. El futuro inmediato del club dependerá de cómo se maneje esta situación. Si Xavi consigue reconducir el ambiente, podría recuperar la autoridad perdida. Pero si el distanciamiento continúa, la ruptura será inevitable. Los vestuarios no se reparan con discursos, sino con resultados y coherencia. Y en este momento, el Barça necesita ambas cosas. Hay algo que muchos olvidan. El fútbol no es solo táctica ni preparación física. Es también una cuestión de emociones, de vínculos, de confianza. Un vestuario unido puede superar cualquier obstáculo. Uno dividido, en cambio, se derrumba ante el primer problema. Y eso es lo que hoy amenaza al Barça. No la falta de talento, sino la fractura interna. Los próximos meses serán decisivos. Si la situación no mejora, la directiva se verá obligada a tomar decisiones drásticas. El cambio de entrenador podría ser inevitable, no como castigo, sino como intento de rescate. Porque cuando el mensaje deja de llegar, el ciclo termina. Y aunque duela, hasta las leyendas necesitan cerrar capítulos. La historia del Barça está llena de grandes nombres que supieron cuándo marcharse. Algunos lo hicieron por decisión propia, otros fueron empujados por las circunstancias. Lo importante no es el final, sino lo que deja atrás. Xavi, con su legado y su amor por el club, siempre será una figura respetada. Pero eso no garantiza su permanencia. Y mientras todo esto ocurre, los jugadores intentan mantener la normalidad. Se entrenan, sonríen en público, repiten frases diplomáticas. Pero el fútbol no se disfraza. El campo revela lo que las palabras esconden. Y últimamente, el Barça muestra señales de agotamiento, de falta de energía, de un equipo que juega más por inercia que por convicción. Quizás el problema no sea Xavi como persona, sino el desgaste natural de un ciclo. Los vestuarios, como las relaciones, necesitan renovación constante. Y cuando la chispa se apaga, no hay táctica que la reavive. Tal vez el club esté ante el final de una etapa. Un cierre necesario para empezar otra con ideas frescas y una nueva dinámica emocional. Si algo demuestra esta situación es que el liderazgo no se impone, se construye cada día. Y en el fútbol, donde las emociones son volátiles, mantener la autoridad requiere sensibilidad. Xavi la tuvo durante mucho tiempo, pero hoy parece perder fuerza. No por falta de conocimientos, sino porque el vestuario ya no siente que forma parte de una causa común. Al final, lo que está en juego no es solo el futuro de un entrenador, sino el alma del club. El Barça ha sobrevivido a crisis peores, pero cada una deja cicatrices. Esta, sin duda, marcará un antes y un después, porque cuando el vestuario explota, ya nada vuelve a ser igual. Y si has llegado hasta aquí, dale al botón de suscribirte. Lo que viene en los próximos meses puede cambiar la historia reciente del Barça,
y te aseguro que no querrás perderte los detalles. Esto no lo verás en ningún telediario. Aquí lo contamos como es. El vestuario azulgrana vive un momento crítico, una mezcla de orgullo herido, desconfianza y cansancio emocional. Xavi, símbolo del pasado glorioso, se enfrenta a su prueba más dura: reconquistar el respeto de sus propios jugadores. Si lo consigue, se consolidará como líder. Si no, su ciclo habrá terminado. Pero, como siempre en el Barça, el fin de una era no es el fin del camino, sino el comienzo de otro. Y en el fútbol, al final, la historia siempre se repite. Las tensiones pasan, los héroes cambian, pero el balón sigue rodando. El Barça sobrevivirá como siempre lo ha hecho. La pregunta es con quién al mando y bajo qué tipo de silencio en el vestuario.